Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Antes de ir a la nota que vamos a realizar en el día de hoy, que para mí va a ser un gusto realmente de poder hacerla, con este invitado de lujo que tenemos hoy, quería leer una especie de editorial que salió en La Nación, que me parece a propósito de todo lo que vamos a conversar en el día de hoy, cuyo título es Leer es vivir. Sobre todo porque después vamos a hablar un poco también sobre este tema. Este artículo, así sucintamente dice en algunos párrafos, en ocasión de recibir el Premio Nobel de Literatura, el escritor peruano Mario Vargas Llosa dijo una frase sincera y muy expresiva. Aprender a leer fue lo más importante que me pasó. Sabemos que la arquitectura del conocimiento se funda en saber hablar, leer y escribir. Sobre esas bases es posible la construcción del aprendizaje, el desarrollo del pensamiento, el intercambio de la información, la disipación de la ignorancia. Y más adelante, este mismo artículo dice, la riqueza de funciones que cumple la lectura permite reconocerle un mérito excepcional que una frase breve resume con justicia. Leer es vivir, ya que nos ofrece la riqueza de experiencias que animan la vida. Los autores no solo transmiten verdades, promueven el bien y la belleza, como lo planteaban en la antigüedad los filósofos griegos, sino que también, a través de esas fuentes, adquirimos la información del pasado histórico y sus legados, o del futuro previsible a conquistar. En el contenido de los libros vamos captando, pues, el palpitar de la vida a través de los tiempos, las circunstancias y la condición de los seres humanos con sus miedos y esperanzas, debilidades y grandezas. Esto es a propósito de nuestro invitado de lujo de hoy, que es el doctor Marcos Aguinis, por supuesto a quien le doy la bienvenida, gracias por estar, y a raíz de haber leído su último libro, La novela de mi vida. Por supuesto, gracias nuevamente por estar. Vamos a hablar un poco de todo esto, y esto lo voy a dejar para el final porque es un tema importante, porque creo que es lo que falta en la actualidad. La lectura, pues sobre todo por el comienzo de esta lectura, cuando comprobé cómo había transitado usted aquellas lecturas que transitamos todos cuando éramos jóvenes y que había como una metodología especial de aprendizaje, ¿no? Se empezaba por una, se iba subiendo en la calidad de la lectura. Pero eso es tema para después. Lo que me interesa es hablar un poco sobre esto. Dice, alguna vez dentro, cuando usted escribió las primeras novelas, decían que tenían algún contenido autobiográfico. Pero después de leer la novela de mi vida, compruebo que esa autobiografía se ha traducido en el libro. ¿Por qué es así? Bueno, yo he reconocido algo que vi en otros autores, y es que la primer novela que uno escribe, o las primeras, pero en el caso mío creo que fue la primera novela, tiene mucho contenido autobiográfico porque uno todavía no está suficientemente maduro para lanzarse a la ficción. Entonces está como prendido a los soportes de las propias experiencias. Por supuesto. Por supuesto que cuando es una novela es obligatorio transformar los personajes, darle matices diversos al ambiente, al contorno, pero los datos autobiográficos están muy claramente expuestos. Eso fue con mi primera novela. Después ya me fui alejando, lo que no significa que elementos autobiográficos no se hayan filtrado siempre en todas las obras, incluso en los ensayos, es decir, las experiencias que uno ha vivido, especialmente las que han sido muy fuertes, de una u otra manera se infiltran en el texto, en la prosa, se infiltran y están ahí. Pero en este caso es un libro de memorias que me resistía a escribir, lo digo con claridad y lo he manifestado en otras ocasiones también. Hacía ya años que en la editorial y amigos me insistían que escribiese un libro describiendo un poco las diversas profesiones por las que he transcurrido. Porque consideraban que es un caso, bueno, un poco casi anormal o poco frecuente haber pasado por tantas profesiones diversas. Y me llevó mucho tiempo aceptarlo,
comencé a escribirlo con mucho pudor, con resistencia, porque es una obra, como todo pasa con una autobiografía, donde uno habla de sí mismo, y esto es demasiado autorreferencial, demasiado vanidoso, y me resultaba incómodo escribirlo de esa forma. Y por eso comencé usando la segunda persona, es decir, que otro autor me estaba contando a mí lo que yo había vivido. Y por ahí me hacía alguna pregunta diciendo, bueno, ¿fue cierto? ¿O tenía una pequeña diferencia con lo que yo digo? Pero después de muchas páginas, me di cuenta que sonaba falso, que muy distante. Entonces abandoné todo eso que había trabajado, que me había llevado ya varios meses, y empecé todo nuevo, desde la primera palabra en primera persona, diciendo claramente lo que yo viví, lo que yo recuerdo, lo que yo sentí. Como estaba escribiéndolo a solas, no me ponía colorado, si no me hubiera puesto colorado. No, pero además es tan rico todo, ¿no? Ustedes perdónenme, pero mi vehemencia está expresada por lo que sentí cuando leí el libro, sobre todo porque me trajo vivencias personales también, porque en el comienzo no más del libro dice, y así lo termina también, a los 9 años vi llorar a mi padre por primera vez. Yo le voy a contar una vivencia personal. Mi papá en la vida nunca me dio un beso, nunca me dio una palmada o un abrazo. Cuando fui a casa y le dije, papá, me recibí de abogado, me abrazó y se puso a llorar. Yo no comprendo todavía a través del tiempo esto, cuáles eran las vivencias de las personas que vivían o venían de afuera. Esa fortaleza, que era a lo mejor una fortaleza que era una mentira en última instancia, o escondían una debilidad muy especial. Claro. Era una distancia para no expresar las emociones, porque le temían a las emociones, que se desbordasen. Entonces había como un frío, pero artificial ese frío, obviamente, era artificial. Porque el amor estaba presente, lo que pasa es que no se expresaba, no se expresaba en forma directa. Pero usted lo menciona también en el libro donde dice mi hijo el doctor, ¿no? Ah, sí. Sí, el doctor. Sí, el doctor. No, es apasionante. Pero digo, recorriendo un poco el libro, usted deja traslucir vivencias, sentimientos, rebeliones, pero siempre hay una realidad que está viviendo y que lo impulsaba como a generar más conocimiento, más introspección en sí mismo, y eso le generó una personalidad muy particular también, ¿no? No hay duda. No hay duda. Cuando me preguntan cuál de esas vivencias o de esas profesiones ha sido más determinante en mis rasgos, yo tengo dificultades en entenderlo, saberlo, porque creo que todas han interactuado. Hubo un intercambio dialéctico entre las diversas profesiones, experiencias, vivencias, países donde viajé, gente con la que me encontré, con la que dialogué, con la que tuve conflictos, en fin, todo eso ha ido determinando rasgos especiales. Pero yo diría que a lo largo de mi vida, especialmente de mi vida productiva, si se quiere, en la literatura, está claro que yo respondí a una suerte de código de valores, no de ideología. La ideología puede cambiar, puede tener modificaciones, pero había código de valores. Y esos códigos de valores han estado presentes toda mi vida. Sí. Es muy importante. Ahora, las distintas etapas de su vida marcan cosas muy especiales, ¿no? Primero, en la primera etapa de la niñez y hasta casi la juventud, el piano. Quería ser concertista. Exacto. Después, ya ingresado un poco más adelante, comienza la facultad. Después la medicina propiamente dicha. Claro. Después la cirugía, la neurocirugía. Después la psicología. Y paradójicamente, esta última parte es dedicada prácticamente al cerebro humano, porque en última instancia neurocirugía y psicoanalista implican la posibilidad del conocimiento del hombre. Pero todo esto está englobado en ser escritor. ¿Cómo es esto? Bueno, efectivamente fue así. Había desde joven en mí una enorme curiosidad por el ser humano. Y eso determinó que yo observara quiénes son los que más profundo han llegado. Uno de los primeros personajes que me atrajo fue un filósofo medieval, Maimónides,
que era un gran filósofo y al mismo tiempo era un gran médico. Entonces yo decía, la coordinación, la articulación entre la filosofía, lo intelectual, y la medicina tiene sentido. Después me encontré con que había médicos que fueron músicos, como Borodin, por ejemplo, o escritores que fueron médicos, que hay muchos casos, ¿no? De modo que esa unión, ese enriquecimiento recíproco entre distintas disciplinas es algo que a mí me fascinó siempre. Y eso llevó a que estuviera en la búsqueda. Posiblemente hay dos bloques de atracciones, hay una suerte de bipolaridad. Por un lado está el área artística y por otro lado está el área científica. En el área artística están las artes plásticas, que comencé de muy chiquito, la música, la literatura. En el área científica está la neurocirugía, el psicoanálisis, la historia. Y entre las dos quizá está ese juego extraño que había siempre en mí con respecto a la teología. Exacto. Es decir, yo no soy ningún doctorado, no tengo ningún doctorado en teología, no seguí cursos de teología, pero como autodidacta he aprendido y estudiado mucho, en una especie de desafío muy loco, ¿no? Que era querer entenderlo a Dios, porque me parecía inexplicable algunas de las ausencias de Dios, especialmente cuando hay situaciones muy críticas, muy trágicas. Y yo digo, ¿dónde está Dios? Una vez leí un artículo que hablaban del eclipse de Dios durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como fórmula literaria es interesante, es seductora, el eclipse de Dios, pero no me dice nada. No me dice nada. ¿Por qué se produjo ese eclipse? Si Dios es omnipotente, entonces Él no tenía que haber permitido ese eclipse. ¿Por qué hubo ese eclipse? Entonces esa curiosidad me llevó a que yo quisiera investigar qué pasaba. Y a eso se debe mi precoz lectura de la Biblia, lectura y relectura, a conocerla muy bien, luego el estudio del Corán, el estudio de la religión budista, es decir, una curiosidad por la teología muy, muy manifiesta. Y eso generó quizá la curiosidad de otras personas, como por ejemplo Monseñor Justo Laguna, que, surgió la iniciativa de que escribamos un libro juntos, un diálogo entre un obispo, que obviamente seguía muy claramente su fe, y yo, que era agnóstico y un teólogo disidente y rebelde, y que ese libro fuera seguido por otro más, y en los cuales volcamos nuestras coincidencias y disidencias con extraordinaria franqueza. Y creo que ahí comento yo que en esa época, por esa misma época, en Italia apareció un libro escrito por Umberto Eco y el obispo de Milán, Monseñor Montini. Yo lo leí ese libro, era más corto que lo que escribió con Laguna, y yo diría más epidérmico. Nosotros fuimos más al fondo de la cosa. Claro que Monseñor Laguna era un hombre muy especial también, muy abierto y hasta provocativo. De modo que nos resultó muy, muy agradable debatir y escribir estos textos. Forma parte de mi biblioteca también ese libro, así que de todos modos, yo digo, analizando un poco todo esto que uno lee a través de esta obra, de esta última obra suya, uno ve que su perseverancia, su inclinación a la lectura, de algún modo y salvando la distancia, sin que esto lo incrimine o lo involucre dentro de lo que es el gobierno actual Macri, usted sí es de aquellos que pueden decir sí se puede. ¿Por qué? Por el hecho de haber incentivado ese gusto por el conocimiento. Esto me hace acordar un poco a José Ingeniero, no sé si en las fuerzas morales o hacia una moral sin dogmas, que él decía cuando se llega a un ideal, es decir, no se llega, de llegar a detenerse un poco. Cuando uno llega a un ideal, se propone otro más allá para que nunca uno tenga que detenerse. Y su vida es un poco así. Una vez alcanzado un objetivo, usted pretendía más y más y más. ¿Es así? Es verdad, es verdad. Un periodista me preguntó hace poco si yo no quedaba satisfecho con alguna ejecución musical o con un libro. Y yo decía, nunca estoy completamente satisfecho, porque uno busca precisamente algo mejor de lo que ha logrado. Cuando yo ejecuto algo en el piano, pretendo que en la próxima interpretación las cosas salgan mejor todavía, afinarlo más, que el matiz sea más notable,
que los contrastes sean mejor percibidos. Y con la literatura pasa lo mismo. Por ahí yo releo algún texto, digo, sí, esta parte está bien, pero aquí podría haber sido un poco mejor. O esto está muy lento, o esto está muy rápido, o que habría que profundizar más. Bueno, eso es un anhelo de perfeccionamiento que podría llamárselo obsesivo, pero que en general está muy presente en la mayor parte de los creadores. No fue así el caso de Mozart. Mozart era un compositor que le fluían las ideas musicales con gran rapidez y casi ni corregía sus manuscritos. En cambio, Beethoven era un hombre que se nota en sus manuscritos la lucha que había, porque hay correcciones y pentagramas que agregaba y sacaba y notas que tachaba y ponía otras. Era una lucha. Pero bueno, ahí se muestran dos temperamentos diferentes. Una cosa es el temperamento de Beethoven y otra cosa el de Mozart. Y yo creo que parezco más al de Beethoven. Como que lucho, que la cosa no me sale de entrada fácil. Pero es realmente llamativo y brillante, ¿no? Esta inclinación a hacer más claro, y más. Sí. Es importante. La otra pregunta que tiene que ver, más que pregunta, es un poco el análisis a través de la lectura, por supuesto, que uno llega a conocerlo un poquitito más, es de todas estas profesiones, de todo pasar por la vida como pianista, como médico, como psicoanalista, pero hay una que por encima de todas es la que está sobresaliendo, que es la de escritor, que está como todo lo demás, todo se resume en su gran trayectoria como escritor. ¿A qué lo atribuye? Está presente. Bueno, empecé a leer desde chico, quizá por impulso de mi mamá. Al principio me costaba leer, no me gustaba, pero bueno, me llevaron a la biblioteca popular, donde cuento que allí me presentaron las historietas y después los libros de cuentos, y así fui avanzando, libros de aventuras, y Salgari, y Julio Verne, y Alejandro Dumas, y avancé, y bueno, se me produjo el gran amor por la lectura. Ese amor por la lectura es fundamental para explicar el amor por la cultura, por las artes y todo lo que vino después. Ahora bien, ese entusiasmo que me produjo lo que había leído hasta ese momento me llevó a una idea loca que yo no puedo explicar bien por qué sucedió, que a los 12 años intenté escribir una novela. Entonces me compré 2 cuadernos que en ese momento eran cuadernos de tapa dura, no sé si se llamaban Rivadavia, de 100 páginas cada una. ¿Está bien? Así es. De 100 páginas cada una, 2 cuadernos, y los llené con una novela escrita, por supuesto, a tinta, como se usaba en ese momento, lapicera y tinta. Y claro, olvidado y perdido, pero que fue un ensayo, fue un entrenamiento, ese deseo de escribir. Luego empecé a escribir cuentos, empecé a escribir pequeños ensayos, y algunos cuentos míos después los presenté a mis compañeros de colegio. A los 15 años tuve la suerte de que premiaron una redacción mía sobre la Guerra Gaucha de Leopoldo Lugones, que tuvo bastante resonancia en mi vida, porque fue la primera vez que me hacían un reconocimiento importante. Y bueno, todo eso fue llevándome a empezar a amar la literatura. Pero después, cuando me metí intensamente en la medicina y comencé a trabajar mucho con la neurocirugía, y por otro lado estaba con la música, fue un tiempo en que escribía poco, pero seguía leyendo mucho. Hasta que, bueno, a mi regreso de Europa, donde empecé a ejercer intensamente la neurocirugía, me decidí a escribir mi primera novela, y luego mi segunda novela, y bueno, la historia ya continuó. No, es realmente muy, muy apasionante, pero yo le voy a proponer que hagamos una pausa y vamos a continuar porque me resulta simpaticísimo y que nuestros amigos puedan conocerlo un poquitito.